Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos a un invitado, un amigo que es tostador y que es perdón, que es tostador. Su nombre es Arturo Ortega. Entonces vamos a esperar a que se integre con nosotros para que podamos conversar con él. Ojalá no se pierdan esta interesante charla que vamos a tener con él. Es un tostador que, bueno, tiene un tostador en Cholula y se llama Ignea. Tal vez algunos ya lo conozcan, pero para los que no o quieran conocerlo un poquito más, pues estaremos con esta charla. Vamos a esperar un poquito más a que se conecte y bueno, a ver. Entonces, vamos a esperar. Aquí está. No, esperamos a que se conecte. Hola. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por aceptar el live. Gracias por la invitación. No sé si quieras que comencemos, que nos platiques. Ahí creo que escucha medio feito, ¿no? Eh, Medio raro, no, yo ¿no? escucho, creo que escucho bastante bien. Tú dime, Ah, ok. dime cuál es el mecanismo y aquí estoy listo para platicar. No sé si quieras, que comencemos, que nos platiques, bueno, contestando si te ha gustado el café desde siempre Ok, y cómo fue que decidiste integrarte, bueno, unirte a este mundo de café de especialidad. ¿cómo no? Bueno, pues Arturo Ortega, soy de Los Reyes de la Paz, Estado de México. Y bueno, desde niño conozco el café. Bueno, al tener padres de Veracruz y familia en provincia, ¿verdad? Siempre los primeros recuerdos ir con las tías y que tenían un rico café de olla, café a veces tostado en comal, con los tíos. Y luego en los viajes que hacía uno por México, entonces sí estaba presente. Mi mamá tomaba de hecho bastante café, pero tristemente tomaba el no es café. Y Ujú, recuerdo que no me gustaba, que era muy amargo y solamente le pintaba para la leche, le ponía la puntita y así era como me lo tomaba. Y ese café realmente no. El que disfrutaba era el café de olla con un pariente, mira, que trajo. Pues mi mamá de niña fue recolectora de café, su mamá, mi abuela, fueron cortadoras y desmanchadoras de café, ahí en ujú. Jalapa. Y bueno, y ya con todo eso, ¿verdad? El café, bueno, como que siempre fue parte de los alrededores de mi vida, mi familia, y bueno, y ya no sé si con esa parte está cubierta como el antecedente del café en mi vida. Y luego me preguntaste cómo decidí meterme al mundo de la especialidad. Ajá. Bueno, ¿cómo fue que te empezaste a unir Claro. bueno, el café y luego ya después de especialidad, ¿no? Bueno, el café, bueno, como ahora ya realmente debido a la pandemia el café es mi principal actividad económica. Alguien hace pocos días me preguntó que cómo elegí café y pues más bien le dije, el café me eligió a mí. En este Ujú, sentido de, bueno, fui ya en la escuela, estudié antropología y pues la antropología, una de las formas más emocionantes que recuerdo al ver el plan de estudios era que teníamos que estar haciendo trabajo de campo, quiere decir, he estado viviendo en comunidades, por ejemplo, estuve yo 3 trimestres, un año de mi educación de los 4 de la universidad, nos la pasábamos viajando y en comunidades. Recuerdo claramente que mi primer trabajo de campo fue en Sonora, en el desierto de Sonora con los yaquis, donde pues íbamos a un estudios de religión con la maestra y los compañeros. En ese entonces tenía 18 o 19 años. No, yo tenía 19 años. Y una de ujú. luego siempre lo recuerdo ahora con mucho afecto porque pues era el desierto, pero andaban muchos de señores que le dicen falluqueros con su camioneta y vendían verdura, vendían de todo. Y una de las cosas que compraban todas las familias, sin excepción, era café oro. Te vendían un paquetito y era oro, o sea, recuerdo claramente, y lo tostaban en el comal y todo el mundo tomaba café de talega.
en la cafetera esta de porcelana y con su taleguita de tela, ahí hacían el café. Entonces, como nuestro trabajo era andar pues con la familia, o sea, no, un antropólogo no es el que va a hacer algo en específico, es el que está presente en la cultura y ahí vamos absorbiendo, identificamos un tema, un fenómeno sociocultural que queremos estudiar y pues ahí buscamos informantes. Entonces, no fueron las pocas veces que me invitaban a platicar con alguien en su casa con una taza de ese café de talega. Entonces, es así como que recuerdo que, y ahora no recuerdo exactamente el sabor, recuerdo que le echábamos azúcar y pues me sabía rico y sobre todo por el contexto que veía como lo tostaban y luego ya no lo daban y pues la verdad que sabía rico. De hecho, una de las ocasiones que andaba por ahí, ahí estaba el macanora, ¿no? Le decían el tumbayaki, es un mezcal muy fuerte y pues yo Ujú. recuerdo que yo no tomaba, pero pues para socializar, un día voy pasando en el pueblo de Potam, eh, allá cerca de Vicam, y donde yo estaba en Loma de Guamuchi, Lococorit, y me voy y veo que de una barda de carrizo, en yaqui se dice vaca sapti, sale una voz que dice, Arturo. Yo me volteé a ver, porque ese no era mi pueblo, fuimos a ver unos compañeros que estaban en ese pueblo, y dije, ¿quién me conoce aquí? Y resultó ser un profesor yaqui que siempre me encontraba en el transporte público cuando iba a Sonora, a Ciudad Obregón, etcétera. Y pues empezamos a agarrar la plática y pues nos presentamos y todo, ¿no? Y me habla, y estaba ahí, estaban, imagínate, para un antropólogo llegar y están señores platicando historias alrededor de una fogata en la noche, pues es así como oro, ¿no? Oro molido para nosotros a tomar historias, ¿no? De hecho, los antropólogos tenemos santo patrón, es al santo patrono de los chismosos o San Ramón, entonces, pues, ese chismoso era buen informante y me iba yo con él. Luego me contaba unas cosas bien, dice, ni le creas, es bien mentiroso, etcétera, ¿no? Pero bueno, me invita y pasaban una botellita alrededor de la fogata, iba yo con un amigo que se llama Oscar y nos empiezan a dar un traguito, pues era un traguito. Pero yo no tomaba nada en ese entonces y que se me sube bien, 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 pero así hasta abrazado de un poste. Y a las risas todo, no, espérate, pero ahorita te lo quitamos. ¿Y sabes cuál fue el remedio para que se me quitara la borrachera? El café. Un café bien cargado de talega y lo recuerdo que me lo tomé y que se me corta. Y dije, órale, no, pues sí, sí es mágico. Entonces ya después ahí le fuimos agarrando el cariño al café como remedio. Es bueno este café. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, cómo molían ese café? Mira, creo que tenían esos molinos de maíz y así lo molían. Ah, Y lo ya. tostaban en el comal, pero lo tostaban con azúcar, o sea, lo hacían como un torrefacto. Ya sabía, Ujú. pues sabía, la verdad, caramelo, sabía rico y pues te lo tomabas con canelita y sabía, la verdad que me Estaba sabía mejor. No, rico. pero mejor. Estaba mucho mejor de todas formas que el mi café porque ese sí es puro amargo. Y claro, o cafés que ya venían como pues, las otras marcas que hay, que no vamos a hacer el comercial si no nos pagan, no le pagan aquí Ajá. al anfitrión del programa, de la bolsita roja, y pues sí, eso no era bueno. Pero ese café sí, porque era oro. Me acuerdo que parte de... Y nosotros llegamos a comprarlo porque para que, pues a veces vivías con una familia y llevábamos despensa, y ya yo compraba el paquetito, me acuerdo que era una bolsita como de cuarto de kilo, y era oro, y era planchuela, ahora ya lo puedo decir, entonces en aquel entonces no tenía mayor cultura o conocimiento, pero eran planchuelas, y hasta donde recuerdo ahora, pues era un café que se veía bonito, o sea, no se veía con defectos, y ya ese es el que comprábamos y ya se lo llevábamos a la señora donde yo vivía, la familia y Caminosca, entonces comprábamos ya nuestro cafecito y se lo y la señora, qué bueno, y ya nos lo hacían y pues muy rico, ¿no? Ajá. Y bueno, con mi trabajo de ya después que termino la universidad, me voy a trabajar a Oaxaca con otros proyectos culturales que empezaba yo a desarrollar a través de servicio comunitario con estudiantes extranjeros, que es algo que hago hasta el día de hoy. Anteayer tuve una conferencia, un webinar con esta Universidad de Nueva York, Fordham, y donde, bueno, estos nuevos formatos, ¿no? Que tenemos que usar para poder seguir en contacto y que la pandemia, pues, nos pone, y bueno, pues es un buen medio, ¿no? Que antes sería impensable hacer esto, ¿no? Era de ciencia ficción que un teléfono, no se acuerda de la película de Terminator y que sacaba y hablaba por teléfono y se veía, ¿no? Ajá, sí. Bueno, mira, pues, ¿qué estamos haciendo ahora, no? Sí, ahora ya, ya muy común. Y entonces, ya por ese trabajo llegó a Oaxaca y bueno, pues también Oaxaca se conoce por muchas cosas, ¿no? Que el mezcal, ahora obviamente el boom del mezcal, etcétera, las tlayudas también ahora muy famosas y el café. Yo me empiezo a relacionar con un grupo que se llama Jenny Navan o Michizá, que es una cooperativa que en aquel entonces llegó a tener 1.300 socios, 1.500 socios,
de 5 regiones: Michiza, Mixtecos, Mijes, Chatinos, Cuicatecos y Zapotecos. Se juntaron y eran pequeños productores que vivían en diferentes regiones del estado y se agruparon para poder comercializar su café sin el coyote, sin el intermediario, y con un objetivo de venderlo a Europa. O sea que yo realmente empecé a trabajar de lo que se llamó el comercio justo y orgánico, que nació con Usiri en Oaxaca. Michiza empezó a trabajar con Usiri a través del apoyo de la Iglesia Católica en aquel entonces, con un obispo más progresistas que vieron que pues, había que trabajar en favor de las comunidades, pues facilitándoles y apoyándoles que pudieran tener una mejor precios a partir de tener su café. Y ahí empiezan ellos, se organizan, ya tendrán casi, yo creo que más de 30 y tantos años como organización. A la fecha siguen, y ahora yo les compro café verde, del que exportan a Europa. De ahí, ya ese fue el primer café que ya con Michizá, con Jenny Navan, fue la primera organización donde a través de la historia y de la lucha social de ellos, cómo es que llegaron a exportar a Europa, comercio justo, ¿no? Y certificaciones orgánicas, fair trade. Y eso, o sea, yo eso lo conocí hace más o menos 20 años, con la organización, una de las organizaciones que trabajo, que se llama Enlaces Comunitarios Internacionales, una asociación civil sin fines de lucro, en donde hacemos trabajo educativo, medioambiental, social, cultural. Y a partir de ahí, pues me empieza a fascinar, o sea, me imagino como antropólogo, y aprendí todo esto, llevaba a mis estudiantes y pues que conocieran esa realidad, y además la utilizábamos mucho. El objetivo de nuestra asociación era cómo la globalización, porque en ese entonces ya hablábamos de la globalización, tiene un impacto en lo local y lo local tiene un impacto en lo global. Y el café, al ser, ahora lo sabemos, ¿verdad? Todos decimos es uno de los commodities más consumidos. Muchos dicen que el primero, otros dicen que no, creo que no es el primero, pero al final del día es muy común en la cultura de estos días, pues que todos amanecemos el coffee fix, que decía por ahí Manuel Díaz, ¿no? Necesitamos el coffee fix, y sobre todo los que vivimos en ámbitos más urbanos, la taza de café para darnos energía, despertarnos, etcétera. Es un ritual, muchos países, etcétera, no es parte vital de la economía y de la cultura global moderna. Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer desde la perspectiva de organización, desde la perspectiva indígena, y con un proceso organizativo importante, y que empezaron a agrupar y mandaron un primer contenedor de café a Europa. Ya, porque Europa empezaba a voltear y decían, bueno, queremos comprar un café que venga de pequeños productores organizados, que sea orgánico y que esté certificado como un comercio justo. La GEPA de Alemania, Naturland, entonces surgieron en ese entonces. La certificación Fair Trade se hizo a través de un estudio donde cuál sería el costo de vida y cuál sería el precio que pagáramos. Ayer Manuel Díaz decía que pues no, ese precio no se ha actualizado, el Fair Trade no sirve a nadie, no es garantía de nada, y es un gasto oneroso para el productor o la cooperativa, ¿no? Que realmente ya no te dice nada, que quedó obsoleto. Y eso hace 20 años ya no lo venían diciendo los productores. El dólar 20 de referencia al dólar no sirve, dice, y los premios son en base a centavos. Pues era un poco mejor, sobre todo cuando los precios se cayeron. Y bueno, ese fair trade sí les daba ese diferencial, pero que al final del día no significaba gran cosa. Un pequeño productor que produce un saco de café, 2 sacos, hasta 10, de media hectárea hasta 15 hectáreas, o sea, es un ingreso complementario para ellos. Entonces, imagínate, desde esa perspectiva yo pienso, antes de conocer siquiera el cuerpo, el café o tostar, que es lo que ahora hago, y bueno, también ahora como pequeño productor, entonces para aprender esas realidades, escucharlo de viva voz, y eran grandes lecciones que recibíamos. Y entonces por eso decía que el café me eligió a mí. Entonces, por muchos años yo llegaba a estudiantes y nos daban charlas y aprendíamos. Ya para el 2012, a través de un fondo con la Sedesol de México, metimos a la asociación civil en la que todavía fundé y soy director, y con un equipo de mi hermano, que es Miguel Ortega, y Eduardo Molina Ramos, un amigo, otro antropólogo y un sociólogo, mi hermano y yo, y decidimos armar un programa, la cadena agroindustrial de café. Hicimos una serie de 4 volúmenes para entender, para explicar qué era la cadena agroindustrial del café, que los productores y las productoras, y una sorpresa grandísima, no tenían ni idea de cuál era esta cadena de café.
no tenían herramientas para entender cómo la cooperativa negociaba con Europa o por qué. Ellos sabían que pues les daban un adelanto, un apoyo, luego tenían que entregar el café de cierta manera, pero no había eh, un apropiamiento de esa lucha social que se había organizado porque estaba muy centralizado. Oaxaca es un estado muy, muy disperso. Entre comunidades, a veces, por ejemplo, una comunidad que está en línea recta 10 kilómetros, te tardas a veces hasta 2 o 3 horas. Por ejemplo, el caso de Tanetse y Santo Domingo Cacalotepec, donde salió Esteban Martínez, que ganó en alguna edición de Tasa de Excelencia, creo que en la primera ganó de la Lagunilla, la cooperativa, y yo lo fui a ver hasta allá. Pero para ir, nos tuvimos que bajar 2 horas y pico en la sierra para llegar. Entonces, comunidades muy dispersas, con difícil acceso, pero que a final de cuentas también tiene una riqueza biocultural muy grande, porque pues tenemos 16 grupos étnicos, más de 44 varietales dialécticas, ecosistemas muy diversos. Oaxaca es el estado más biodiverso es más biodiverso Oaxaca solamente como estado que Estados Unidos y Canadá combinado. Entonces eso nos da una idea de una riqueza biocultural y que por ahí dice Armando Barta, campesinos es maíz y café. Entonces, ahora ya se asume como estos cafés que ya son parte integral de la cultura de las culturas indígenas de las montañas de México, ya sea Puebla, sea Veracruz, sea Oaxaca, sea Chiapas y algunos otros lugares. Y entonces, pues a mí eso me fascinaba. Pudimos ya entrar a las fincas, entender más la labor de los productores y empezamos a generar mecanismos de medición de indicadores de desarrollo sustentable, hicimos encuestas de trabajo, empezamos a hacer talleres para que se entendiera cuál era la cadena de café, quién ganaba qué, etcétera, ¿no? Y entre problemas de control de mercados, etcétera. Imagínate con productores que jamás en su vida habían sabido eso, ¿no? Entonces, todos les quedó claro que el negocio del café pues estaba no nada más en producirlo, sino en tostarlo y luego todavía más en taza. Y entonces se empezaron a organizar pequeños grupos, empezaron a tostar su café, empezaron a abrir hasta una cafetería, en este caso Jenny Navan a la fecha tiene una cafetería y tiene una tostaduría, pero pues siguen exportando materia prima o oro para Europa. Y entonces en ese 2012 ya conocí la realidad del café desde una perspectiva muy amplia, desde el terreno, desde las fincas, porque fuimos a la Sierra Sur, fuimos a la Mixteca, fuimos a la Sierra Norte y pues ahí en los valles centrales. Entonces pudimos entender la cooperativa, pudimos entender los problemas, los desafíos, pero también las oportunidades. Les empezamos a dar talleres para hacer fodas, planeación estratégica, para que el productor y los grupos de productores entendieran el negocio del café, pero cómo conocerlo, pero también estar preparados para afrontar los retos y, bueno, tener innovación y participar de mejor manera del negocio del café y no solamente vendiendo materia prima de alta calidad que proviene de esas comunidades. Y bueno, con eso estuvimos el año y ahí me di cuenta que la gente así del café andaba ahí. Un recuerdo que estábamos en el Comedor del Sol, en la carretera que va a Puerto Escondido, en la zona chatina de La Chao. Y ya estuvimos dando varios talleres con Rigoberto Contreras, que fue director de Jenny Navan y nos abrió las puertas y nos facilitaba, convocaba a la gente que venía de 1 o 2 días de viaje, teníamos que darle alimentos, hospedaje, etcétera, para que participaran en los talleres. Y la verdad que fue una convocatoria amplísima. Recuerdo que tuvimos registrados cerca de 600 beneficiarios en una serie de 4 talleres. Medición del desarrollo y la capacidad organizativa, el desarrollo sustentable, la cadena agroindustrial del café, planeación estratégica. Entonces, la verdad que eso me dio un conocimiento profundo, no nada más de las comunidades, pero de los procesos del café. Ya con eso en mano, bueno, y ahí te digo, estábamos en unos talleres y se paran unos señores de Estados Unidos, unos gringos, y ven con mucha curiosidad y me habla Margarita, dice Arturo, ven. Y dice, sabemos que tú hablas inglés. Le digo, pues sí, un poquillo. Y ya resulta que me los presentan, le expliqué qué estábamos haciendo y resulta que era Dave Day. Y que me dijo, Third Best Cup. O sea que él había sido campeón de barismo, ¿no? En mundial. Ah, caray. Y ya me dijo que iban a unas zonas cafetaleras, ahí. En otra zona de la Mixteca, me encuentro, allá ando en la zona de la Mixteca, a quien le digo que es mi sensei este día, por ahí si nos ve, un saludo a Clemente Santiago Paz,
ingeniero agrónomo, catador Q, especialista en el tema de café. Nos lo encontramos en la Mixteca y él entonces trabajaba para una empresa que se llama Sustainable Harvest y tenían su laboratorio, imagínate, de catación y todo esto y todo en la ciudad de Oaxaca. Y se vente, todo empezó por compartir unos mezcales que le gustaron mucho que yo le compartí y me invita al laboratorio y ahí me cambia la vida porque lo primero que saca es un Chemex. Yo nunca había visto un Chemex, ¿no? Una cafetera de esas. Nos empieza a dar un café y ya de inmediato dice, ¿qué hueles? Digo, como flores, jazmines, exacto. Entonces, ya de entrada ese café que nos estaba preparando no tenía que ver con muchos de los cafés. Entonces, ese día fue mi día de epifanía con el café de especialidad. O sea, ya conocía profundamente las partes de la cadena productiva, empecé a entender más de las fases del crecimiento de plantas, la necesidad de abonos, etcétera. La parte del beneficio, conocí un beneficio grande donde ellos beneficiaban toneladas de café que se iban en contenedores. Empezamos a entender pues las maquinarias, desde las morteadoras, las Oliver, las electrónicas. Entonces, si te fijas, fue un viaje un poco al revés. Empecé con lo social, me voy al terreno, empiezo a conocer todo esto y luego empiezo a conocer los procesos de cerca, de la máquina del café, el acopio, con un camión de la cooperativa, no iban a recoger todo el café, se clasificaba en el beneficio y ya se ponían por tamaños, por variedades, alturas, para hacer preparaciones, la preparación europea. ¿Y qué quería decir el número de efectos por lote? Y todo eso lo fui aprendiendo. Empecé a ir a unas cataciones ahí con los tostadores, una era Cóndor y luego Galguera Gómez, y luego ya hoy otras donde se hacían las cataciones. Entonces conocí los beneficios grandes y con este modelo, sobre todo de exportación de café orgánico, comercio justo a Europa. Con Clemente y con Sustainable Harvest empiezo a conocer el tema de café de especialidad. Qué bien. ¿Y cómo fue que después te empezaste a animar a tostar y bueno, ya a tener todo el conocimiento que tienes ahora, que que bueno, ya haces unos cafés espectaculares que bueno, me ha tocado probar. Gracias. Y bueno, el último Geisha estuvo, ha sido de los mejores que he probado bueno, es que han sido varios que he probado tuyos, no sé cómo, este, cuál ha sido mejor que otro, pero sí, Claro. todos están como muy dentro de un, ¿cómo se llama? De un estándar muy alto. Pues gracias a ese café que probaste y que la verdad que ha gustado mucho, es el resultado de una pasión y de un compromiso conmigo mismo de a través del café contar una historia. Nuestro lema en Ignia tenemos varios lemas, es Catas es una historia, como esto ahorita vamos a hablar del geisha, sí, lo vamos a dejar ahí pendiente, y luego decimos cafés emocionantes. Y no lo decimos como un mero eslogan de marketing para posicionar la marca, sino que es algo, esa es nuestra experiencia con el café. Café emocionante y cada taza es una historia. Yo siempre, cuando me hacen una pregunta de algo hasta muy sencillo, le digo, cuidado porque siempre tengo una historia, tengo un cuento que decir sobre ese tema, ¿no? En este caso el café, pues, como te imaginarás, no hay tiempo, el formato y las personas se desesperarían de escuchar tantas historias que he podido acumular, de las cuales soy testigo y participante. Pero entonces, en 2012, en Sustainable Harvest, conozco un Chemex. Me empiezan a dar unos cafés de la Mixteca, me empiezan a decir cuáles son pues los atributos que hacen que un café resalte, ¿no? O sea, para mí orgánico y fair trade era lo máximo y ese era el que tomaba y el que yo promovía y pues entendíamos un poquito de la catación, pero no demasiado. Con esta experiencia sensorial aprendí, ¿no? Que un café de ese estilo tenía mucho que decir, mucho que aportar y que era algo que despertaba tus sentidos. Y entonces me atrapó, por fortuna también a través de Clemente, por él ser catador Q, tuve la experiencia, la fortuna de tomar varios cursos de él de catación, cursos de tueste en Chiapas. Él escribió un libro que se llama Los beneficios las buenas prácticas en el beneficio húmedo, donde describe para obtener un café de calidad que se tiene. Entonces, imagínate, aprendí con él en el campo en Chiapas cómo se hacía un café en el beneficio húmedo. Entonces, empecé apreciando la taza, luego de ahí empecé cómo se reconocía a través de una catación, me voy al campo otra vez con él a entender. Y en Chiapas, en ese año 2013,
2013 o 2014, creo que es 2003. Coincide cuando estamos en el campo, me manda y me va a la finca Custepeques. Nos vemos en Custepeques, nunca me dijo dónde, y yo llegué. Pero yo llegué a la finca Custepeques, un señor alemán alto me recibe, pues muy amable, me invitaron de comer, pero Clemente no estaba ahí, estaba en otro lado. Y me dice, si no nos vemos ahí, nos vemos en Jaltenango. Entonces tuve que agarrar un taxi porque ya, si no, si te quedas ahí, pues ya te quedas hasta quién sabe cuándo, ¿no? Hasta el otro día, hasta que se complete. Bueno, Toda una odisea para llegar, pero llegué. Como buen antropólogo, como buen aventurero que soy, llegué. Y resulta que era en la zona, pero no era en la finca Custepeques, era en otro lado donde estuvo, pero bueno. Ese día nos vimos y llego a Jaltenango y efectivamente ahí lo ubico. Y me toca un tour de Coffee Imports. Y Coffee Imports tenía tostadores, ellos son importadores de café, y, y en la cooperativa del Triunfo, el beneficio y la planta, ese día inauguran dos Probat para hacer una catación. Iban cafeterías de Washington, D.C., de muchos lados de Estados Unidos iban tostadores, baristas, importadores, fabricantes de maquinaria de tostado. Otra vez el café me pone una experiencia que no se vive todos los días ni en cualquier parte. Entonces tendrías que estar ahí donde es el lugar mismo del café, en la reserva de la biosfera del Triunfo, en Jaltenango, y empezamos otra vez café, catación, catación. Me tocó cuando se curaron los tambores de los Probat. Yo ahí no metí ni la mano, nada más viendo, pero con mucho asombro, con mucha atención. Participamos en la catación y pues yo no tenía el entrenamiento ni la experiencia para los descriptores sensoriales, pero oías todo lo que decían y lo probabas y la verdad que eran cafés muy, muy ricos. Y obviamente esos ya estaban vendidos, iban a ir al extranjero, a Estados Unidos. El Coffee Imports traía a sus compradores de café verde, tostadores, baristas, barras. Entonces, imagínate, aprendo en ese nivel con ellos, ahí en esas experiencias, gracias a esta experiencia a la que me invitó a colaborar Clemente. Y entonces, pues me pasa todo eso y me presentan acá en Cholula unos amigos con Federico Barceló Aspeitia. Federico Barceló Aspeitia es el fundador de Café y Agua Orgánico, que tiene tres sucursales. Bueno, cerraron una por la pandemia y no sé si vaya. En Atlixco tiene dos en Puebla, en La Caseta y en Antoñano. Y ahora en su proyecto ecológico que se llama Granja Teco tiene una tienda y vende café de especialidad. Tiene esos geishas y muchos cafés que le llevo. Apenas tiene uno de Pepe Argüello que tosté, que me mandó Cristian López, igual de Chiapas, de la finca Santa Cruz, ¿no? Entonces imagínate ahora, se va uno y pues me dicen, ¿cuál es el mejor? Pues digo, el mejor de México, el de México de este año pasado fue el de Pepe Argüello, aquí tengo. Entonces me apasiona tener lo mejor. El mejor de sí. México, también Rodolfo Jiménez es mi amigo, pequeños productores y también trabajé en Morelos en un proyecto de calidad con Clemente y con muchos otros especialistas en temas de desarrollo sustentable, artistas, y el tema del café me toca a mí asesorarlo y pues yo por teléfono con Clemente, oye, ¿qué hago en la finca? Y ya, pues tráete a fulano de tal, me traje a Juan Nieves de una cooperativa y nos dio un taller de manejo de finca, hicimos talleres de semillero, aprendí a hacer el semillero. Los señores de Morelos nunca sabían cómo se germinaba el café, siempre hacían de arranque. ¿Qué quiere decir esto? En sus fincas caía un grano, nacía y es el que tomaban para un árbol, ¿no? O sea, sin entender qué impacto iba a tener en la calidad de esa planta. Y yo decía, bueno, ¿y qué loco trajo café a Morelos? Aquí se da todo. Pues sí, pues desde 1800, casi 1789, etcétera. En 1800 llega el café también ahí. O sea, México, ahora lo sabemos gracias a la especialidad, que hay café en Colima, que hay en el Estado de México, que hay en Nayarit, que hay en Michoacán. O sea, siempre, si le preguntas algo, pues a lo mejor dice Chiapas, algunos se dicen que Veracruz, otros no sabían que en Oaxaca, en Puebla, los más obvios, porque pues sí son los mayores productores, pero no se sabe que en general en México, en Hidalgo, por ejemplo, yo no he probado cafés de Hidalgo ni de San Luis Potosí y me gustaría conocerlos, ¿no? Me ofrecen un café de Morelos, nadie que tenía un café de Morelos de especialidad. A mí me toca asesorar y convertir un café natural con problemas de manejo, problemas de cosecha, problemas de beneficio, etcétera, etcétera, pero con un gran potencial por las variedades que había. Clemente es el que me ayuda, las identifica diciendo, no, Arturo, aquí hay un potencial de calidad enorme. Suelos volcánicos desde 1400 a 1550. Y recuerdo que contigo, esa fue nuestra conexión, el café de Morelos, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo que probamos uno de que sabía mucho como a papaya, hasta el cuerpo era muy denso. Y también, creo que no sé si se trabó un poquito,
¿Sí me escuchas? Uy, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya estoy. Como que se perdió un poquito. Ajá, me acuerdo que ese hasta tenía, aparte del sabor a papaya, me recordaba como un agua de papaya porque conforme iba bajando la temperatura, iba agarrando el cuerpo así denso como de un agua de papaya también. Entonces, sí, y no me acuerdo, también había otro por ahí que también era muy especial, pero ya no recuerdo bien las notas del otro café. Bueno, y ahora con esos cafés me empiezo a relacionar baristas como tú, profesionales. En tu caso, te conocí cuando ganaste el tercer lugar ese año, recuerdo, que estuve en la sesión cuando se tostó tu café. Y ahí estuvimos Ajá, sí. discusiones con ustedes. Y ahí, como que ahí empiezo a amarrar, pues el último eslabón antes de llegar al consumidor, en la barra, ¿no? Como tú. Y ahí recuerdo, nos unió el café, pero este café que un origen, por ejemplo, que tú no conocías, ¿no? Y mucha gente no conocía. Ajá. Y yo, entonces, como empecé a trabajar ese café, pues lo queríamos promocionar. A la fecha se lo vendo, una parte de ese café se va para Buna, por ejemplo, ¿no? Aquí que Medina, ellos, hasta la fecha, después de ese proceso, ellos nos acompañaron a proceso de catación, hicimos un concurso, lo llevé a varios expos y pues ahora ya es un café que se va conociendo y que sigue teniendo mucho potencial. Yo terminé mi participación allá, pero a la fecha le compro café de modelos naturales a los productores. Ahí aprendí a ser naturales con, con los productores. Y Con ustedes de Morelos. exacto, ahí ya fue que me metí a la finca, a hacer vivero, manejo de finca, abono, y después imagínate hacer todo eso, cosecha, pues cosecha, trillar y empezábamos a catar. Yo empecé a tostar esos cafés. Antes, un poquito antes de eso, después de que me fui a Chiapas, regreso y te digo, Federico Barceló, Café y Agua Orgánico, un amigo me conecta, oye, mira, tenemos un amigo que tiene cafeterías y tiene un concepto orgánico y local. Y dije, ok, en una actividad de la asociación, fue de invitado. Y además nos había ayudado un proyecto de construcción porque él es arquitecto, y hace bioconstrucción. Y ahí lo conozco y yo llevaba ya café de Michisa tostado y molido y se lo platicamos, le vendí un poco del que la cooperativa me mandaba oye, mira este café, sí, le interesó mucho y lo conecté, entonces yo le daba a la cooperativa porque ya tostaba la cooperativa, me mandaba café y tristemente me doy cuenta que los tuestes no eran consistentes, a veces más oscuros, a veces más claros, a veces horneados, etcétera, no había. Y ahí es donde te das cuenta. Pues sí, café puedes tener igual. Ya había aprendido a producir un café de alta calidad en verde, al menos de los naturales. Pero te das cuenta que una vez que tienes esa materia prima se puede arruinar y que tristemente era mucha la realidad de muchos de los cafés que existían, que no había o no hay, ahora ya ha cambiado con las competencias de todo estándares y conocimientos, porque los equipos son caros, los cursos son caros, etcétera. Entonces, pues se fue formando un sector que ahora ya tiene mucha calidad en México, el sector de los tostadores, ¿verdad? Pero aún así no está organizado, ¿no? Entonces, los pequeños tostadores en micro tostadurías somos pocos. Y a veces, pues hasta el barista se empieza a hacer tostador y se va al campo. Ya hay ahora, esto que ustedes, esa nueva ola, la cuarta o la quinta ola del café, pues yo lo empecé a vivir hace 20 años. Entonces yo caminé un poco al revés, pero siempre tratando de incorporar visiones de toda la cadena en los procesos de café. Y eso la verdad que para mí fue muy enriquecedor. Y entonces después la cooperativa vi que no lo estaba haciendo y me propuse, dije, ¿qué pasa si yo lo tuesto? Y que les hablo, oye, si les compro café, claro, ¿cuántos quieres, Arturo? Pues denme un saco. Y encontré una tostaduría local acá donde estoy en Cholula, café de mi abuelo con la señora Laila Forzali, de Chiapas. Y un día me paro y veo que está ahí tostador y dije, entré. Y hablé con ella. Después nos hicimos grandes amigos y además me costaba mucho café. Fue un momento también grande y me dice, es que usted me cayó mal. ¿Por qué? Es que yo voy exigiendo, es que le preguntaba que si hacía curvas de todo eso y pues no había, obviamente que no hacía nada. Ponía a tostar y bueno, no voy a decir, pero lo hacía bien de todos modos entre todo eso. Pero después dije, no, pues yo puedo tostar también, creo. Pero obviamente todo el mundo te dice que un proba, que una maquinaria de esa que está fuera del alcance.
de un pequeño tostador, un tostador artesanal, como los que somos muchos de los que existimos en la cadena. Tenemos que irnos las ingeniando con tostadores de Santiago Arredondo, los de Coatepec. Ahora estos que ya hace, por ejemplo, otras compañías grandes, pues ya no tiene nada que ver con lo que era hace 10, 15, 20 años. Ya son eficientes, ya aplican. Yo mismo me he tenido que capacitar con los amigos de Cropster, aprender a hacer tracking para entender el tueste, para mejorarlo. Luego el año pasado tomé un masterclass con Scott Rao. Entonces entonces mi pasión siempre fue alcanzar pues la mejor de taza que pudiera yo preparar o tostar el mejor grano. Y hace 4 años, y con esto voy a parar para si tienes otra pregunta, inicio mi proyecto de finca que se llama Orígenes Sustentables. Qué bien. Y por ejemplo, ahorita con, ¿cómo se llama? ¿Orígenes Sustentables? ¿Ignea? Ajá. ¿O quién? Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ¿cómo ha estado la... Claro. Ay, perdón, creo que escúchame. No sé si como que rebota un poquito el sonido. No, yo me escucho bien. Este, con la pandemia no ha estado como... Bueno, me dices que ahorita también tienes que estar como checando con los grupos ¿cómo se llama? Y perdón, bueno, y el proyecto de Orígenes, sí, ha estado, como afectando un poco también, yo Claro, no, creo, ¿no? mucho. O sea, bueno, la finca hace 4 años que empiezo con la primera parcela en Vistahermosa, Gilotepec, Veracruz, en Bosque de Niebla, ya, donde la región donde son mis papás originarios, aunque nunca, mi papá de los 5 años no vivió allá, mi mamá de muy joven se vino a la Ciudad de México, se casaron y pues ya no, nosotros nunca volvimos allá, más que de vacaciones. Y yo con tantos años de trabajo en Oaxaca dejé de ir a Veracruz. A través de un primo que tenía un rancho y que tenía café, me empezó a interesar y entonces lo busqué mucho y le asesoramos hace 4 años sembrar, oye, ¿por qué no pones unas geishas? Y hice, Perdón, es que me confundí ¿cómo se llama? De lo de Orígenes Sustentables me confundí con donde llevas a este grupo que me contabas de los chicos de Estados Unidos. bueno, Pero sí, sí, o sea, perdón. el trabajo, hago muchos trabajos, soy todólogo, pero mi trabajo principal por muchos años es un trabajo educativo no lucrativo, generalmente, no únicamente, pero generalmente con universidades, universitarios, estudiantes de los Estados Unidos, donde vienen a conocer las realidades a través de servir y aprender y involucrarse en las realidades locales y temas locales, agua, medio ambiente, cultura. Y bueno, con ellos el café se volvió una herramienta mía para contar una historia que puede ser en el café en un sentido, un café con identidad, con rostro, con origen, con un beneficio ambiental, o un café que pues genera pobreza, genera concentración de dinero y que pues no le beneficia a nadie. Entonces estos jóvenes me empiezan a comprar mucho café y entonces yo por eso me decido tostar y hace 6 o 7 años empecé a tostar, 6 años, sí, 7 años empecé a tostar y con esta idea nuevamente de entender mejor el café a través de yo, relacionar más íntimamente con el café a través del tueste. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido ¿cómo se llama? El espresso o café filtrado, pues que te haya así como sacado de onda, que digas, no inventes, está buenísimo este café. ¿De míos Y, o en general? bueno, en general, bueno, tuyo y en general, Bueno, y cómo ha este, sido, bueno, no sé si puedes describir esos cafés. bueno los cafés, bueno, para empezar el año pasado, a través de las redes que va uno tejiendo y conociendo gente en el mundo de especialidades pequeño, pues tengo la gran fortuna de que el año pasado el café de 9307 de Finca Santa Cruz de Pepe Arguello me lo trae un amigo a mi casa, literalmente. Me vinieron a visitar Cristian, que a la fecha tenemos una relación de amistad, pero también de café. Llega y le digo, me trajiste porque yo quería probar el de Pepe, porque yo sabía que él lo produjo allá en el campo con Pepe. Y me dice, sí, te lo llevo. Y yo dije, pues me va a regalar una tacita, ¿no? O algo así. Y me regala medio kilo, toma para que te lo tuestes a tu gusto. Ya Ajá. cuando tienes ese café, el café más alto en la historia de tasa de excelencia, el café que rompió récords, porque antes ya había tomado unos pacamaras de Rodolfo,
porque es mi vecino prácticamente, don Rodolfo, y ya también es una buena amistad con él, y pues, me vende café, un poco de café, y este año me ofreció un poco del de taza que iba a meter, entonces tenemos una buena relación, y sabe que me gustan sus cafés, y esos pacamaras muy diferentes, o sea, muy acostumbrados a los típicas, lavados. En Oaxaca, por ejemplo, los yucuites me empezaron a gustar, pero de ahí descubro los naturales de Morelos una vez que se empezó con calidad. Entonces, a mí los naturales me gustan mucho. Me gustaron mucho porque los empecé a entender y empezamos a entender el formato de un café natural bien cuidado. Y no es gratuito que el mejor café del año pasado era 9307. Si tú le hablabas de un natural hace 5 años al mundo del especial, tú mundo te ponía raro, guácala. Y no voy a decir nombres, pero a mí en Expo Cafés, gente que es reconocida en el ramo, dicen, ay, guácala, a mí no me gusta. Por sobrefermentos, sabores terrosos, problemas que había en el manejo, en la post cosecha. Nosotros, a través de trabajar con gente como Clemente, empezamos a entender cómo podíamos preservar la integridad de ese fruto y darnos tasas muy complejas. Hace 2 años, 3 años, empecé a fermentar, a controlar la fermentación, entender el mucílago, el microcarpio, el micelio, y que podíamos trabajar con los azúcares y degradarlos para obtener un resultado de precursores de sabores espectaculares. Y entonces a la fecha, los mejores cafés que he tomado han sido naturales, o proceso honey de larga fermentación, los black honeys, que yo he hecho. Aquí, por acá anda un amigo que gracias a esos black honeys, igual aquí está ya en este proyecto, y naturales, nos descubrimos, así como que el día que lo probamos, yo no sabía qué iba a pasar, lo hice porque me intuía y porque me informé un poquito a ciegas. No había tomado un curso, pero vas leyendo, buscando en internet, pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y lo hacemos, y un cambio que noté de enseguida, después de fermentar abríamos los tambos y olían a frutas, así, pero a loco, así, llenaba los cuartos. Dije, aquí hay algo que nunca he olido en otros cafés, por ejemplo, los lavados. Yo a la fecha ya cato el pergamino, el bola y luego el verde. Tiene que oler a plátano, jazmín. O sea, nosotros ya, en esta etapa que la que estoy ahora, como tú me dices, para lograr esas tazas que te han gustado y que a mí me han cautivado, que es un proceso de trabajar con el suelo, con la planta, con la cosecha, la post cosecha, la fermentación. La vamos teniendo cada vez más presente, por eso oímos ahora en Premio Sabor muchos cafés naturales y con ya hablamos de 120 horas, 48 horas, maceraciones carbónicas. Ya está haciendo un giro, un vuelco a las fermentaciones controladas. Me acuerdo hace 2 años en el campeonato, cuando ganó Carlos Alatorre, habló de Gaspar Silverio y de cuando hicieron un café y de proceso de fermentación. Y luego yo hablé con otras amigas que son Q y me dijeron, mira, esto se hace así, así. Pero ya este año, gracias al año pasado, y ya empezamos a hacer otros experimentos. Yo empecé con mi hijo a romper un poquito con lo que se está haciendo tradicionalmente, y ya empezamos a meter cosas inclusive del Noma, de chefs, en la fermentación. Y la verdad que este año ese geisha que probaste, que te gustó, que a mucha gente le ha gustado, son resultado de ya nuestro manejo cada vez más consciente, integral del café. De la semilla a la taza, nosotros me considero afortunado que hago y conozco todo el proceso. El año pasado llevamos ya 6,000 plantas nuevas en las fincas. De una pequeña parcela que compré hace 4 años, ya tenemos 12 parcelas. Acabamos de añadir dos y media, así que el COVID no pudimos parar en la finca porque ahí no puedes parar. Paré mi vida personal, quité un departamento en la Ciudad de México, recorté muchos gastos. Lo que no ha podido parar es la finca. Ya últimamente sí he tenido que recortar algunos días del segundo trabajador, no del que maneja la finca, Fernando Hernández Dávila. No la podemos parar porque pues ya se vino el chapeo, ya se vino la siembra. Eso no ha podido parar, porque dije, si yo me detengo ahora, voy a echar para atrás un proyecto que ya avanzamos muchos años a través de meter keyline, replantación. Por ejemplo, imagínate, fincas enfermas, fincas abandonadas, con roya, con procesos de planta ya bastante, pues ya habían dado su ciclo, pero encontramos garnicas, pero sobre todo encontramos mondonovo amarillo, borbón amarillo, caturra amarillo, la típica. Y esas primeras cosechas que tú también la probaste, ¿te acuerdas que te gustó, que olía como a galletas, canela, así especiaditos?
Fueron Ajá. 5 kilitos, pues, porque fue lo que alcancé a cortar y que tú lo probaste, de los primeros tostes que hacía con aire para muestras. Y ya había indicaciones de que había algo, que entendiendo los procesos, la planta, el suelo, la taza, y ya contigo empezamos a explorar más los temas sensoriales de la taza y cómo eso se traducía ya en taza. Para mí fue emocionante. Mi primer café, probarlo contigo y decir, oye, este ya lo hicimos. Y ya para entonces el tueste ya lo teníamos bastante bien asimilado y desarrollando cada vez tuestes más interesantes, siempre tratando de estar al día, leyendo. Me gusta mucho leer, informarme sobre el té del café, haciéndonos de equipo, por ejemplo, un Actron para medir color, graficar todos mis tuestes. A la fecha yo creo que más de 3000, tengo la gráfica, base de datos, y así nos fuimos haciendo cada vez más consistentes, ¿no? Luego compré un pequeño tostado para muestras especiales, tener la posibilidad de trabajar con baches pequeños para generar un perfil, que eso ya lo hice contigo cuando te he diseñado un par de cafés y ya con otros baristas que les he diseñado cafés para competencias y ahora, pues, por ejemplo, con Pablo, que está aquí en el equipo, pues ya todo el tiempo estamos probando perfiles, recetas y bueno, y ya, pero entonces el COVID me desarticula mis proyectos porque es basado en hospitalidad presencial. Se cierran las fronteras, se cierran los aviones, se termina esa parte de mi proyecto que por 30 años he ejercido, no nada más en México, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en varios países de América Latina donde viajaba yo con estos jóvenes. Ya no lo puedo hacer. El lunes apenas inauguré una cátedra donde estoy haciendo esto, pero pues es De momentáneo. veras, si nos Pero quieres entonces, platicar, exacto. ay, perdón, nos quieres platicar un poquito también del, de la experiencia que tuviste con una chef, Ok, claro. que, ¿cómo se llama? Que no sé si me dijiste que iba a ser como para un programa o algo así. Sí, se llama It's Not All Tacos and Burritos, Chef Rosie O'Connor, para un programa de traveling en food. Mira, bueno, pero vamos a hablar de la pandemia. La pandemia termina con mi Ah, proyecto. Me vengo perdón. a Puebla. Tengo un centro ecológico que es de la asociación y ahí me vine a estar con mi familia. Muy a gusto, por cierto. Tuve la oportunidad de ejercitarme, de sanar mi cuerpo, de perder peso, de reconcentrarme y repensarme como persona y las prioridades. Ya cuando estamos en el cierro, para salir en cierro, tengo un buen amigo en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, de Hacienda Soltepec, Santa Bárbara, y me invitó con mis hijos y fuimos a hacer un temazcal con él y muy padre, ¿no? Entonces, o sea, eso me ayuda a cerrar círculos y ver que estoy bien. Digo, pues tengo aquí la naturaleza que más puedo pedir, tengo salud. Tú has ido al centro ecológico, pues un lugar muy bello, donde tenemos Sí. energía solar, captación pluvial, todo es ecológico, orgánico. Entonces, la verdad, a mí la pandemia me hizo un favor porque me fui a encerrar a donde casi no pasaba yo tiempo por tantos viajes, tantas ocupaciones, y empiezo a disfrutar. Y ya en ese tema de que estaba muy asentado, me invitan, después ese amigo me dice, oye Arturo, dice, van a venir unos chefs, dice, pues tráete tu café, tráete tu guitarra, tráete tu mezcal y vente. Mira, tráete a quien quieras, les doy una habitación porque es muy generoso Javier. Ujú. Llego y pues nos vemos en el campo de golf de la hacienda y andan detrás unas cámaras de él y ya me presenta, etcétera, y empezamos a caminar y los llevaron a experiencias culinarias y culturales que ofrece Tlaxcala, Huamantla e Ixtenco. O sea, Tlaxcala Estado, pero la ciudad de Huamantla, donde está Soltepec, Ixtenco y Santa Bárbara, la hacienda Santa Bárbara, donde también has estado. Ujú. Y bueno, pues empezamos a hablar, yo empiezo a platicar, me empiezan a hacer preguntas, empiezo a hablar de la diosa Mayahuel, y pues me doy cuenta que son puros chefs. Y yo no sabía que eres del programa internacional que se llama Chefs Latinos, que son de México, Estados Unidos, y viajan por Cuba, por Colombia, por varios países, generando aprendizaje, experiencias y enriquecer su experiencia como chef y sus platillos. Es un programa que pasa en Univisión, pero también pasa en Internet. Ahorita les voy a dar el comercial porque yo aparezco ya en 2 de los capítulos, uno con mi Ujú. café y otros cantando, porque también soy cantautor. ¿Verdad? 7 oficios, 14 necesidades, dicen por ahí. Y entonces, Sí. ahí conozco a Rosie O'Connor, y me dice, oye, pero yo que ya me dijeron que tú conoces Oaxaca. Le digo, sí, ahí viví 20 años y conozco mucha gente y lo conozco de arriba para abajo. Quiero ir contigo pero quiero, sí, le digo, claro, pero obviamente piensas, bueno, estamos en la pandemia. Entonces, cuando se acabe la pandemia, en un año, y si es que se acuerda, pues igual me llama. Porque la verdad que todo el tiempo trabajo con gente del extranjero. Mi sorpresa que no pasa ni una semana y me habla por teléfono. Y me
que es Rosy, que ya se va, que llega el sábado, me hablan jueves y el miércoles y que llega el sábado. ¿Cómo que el sábado? ¿Pero qué quieres hacer, Oaxaca? Y dije, pues bueno, sí, pues lo organizamos. No me dijo muchos detalles. Me empieza a decir, es que va a venir un director y vamos a traer al camarógrafo, se llama Gerardo Velasco, a Rasquito, por ahí le mando a Rasquito un saludo. Ya somos grandes amigos después del show que hicimos. Y pues me vuelvo sin saberlo parte del equipo de producción es Not All Tacos and Burritos, que es la Chef Rosy, como viajando por México, descubriendo lugares y gente a través de la cocina. La traigo al pueblo donde estoy y cocina con mi vecina doña Manuela en su cocina de humo, le da guauzontles, la traigo a Cholula a comer tacos árabes, la llevo a mi espacio y me hace una presentación de café, hice una presentación para el show, vamos a ver A ver qué cómo tal. eso, pero y hablo del café, hablo de todo lo que hago, un poco menos de lo que dije acá, pero más enfocado al café y la calidad. De acá nos vamos a Hacienda Soltepec nuevamente y a Santa Bárbara a hacer tomas y entrevistas. De ahí nos vamos a Oaxaca y me doy cuenta que ella ya conoce Oaxaca, que pues no me necesitaba a mí como guía. Más bien lo llevé con mis amigos, aquí Mezcal Embajador, Mijail Zárate Avendaño, y Mezcal Emperatriz de la familia Ramírez Jarquín, de Wendy y de 4 generaciones de mezcaleros. Fue una experiencia maravillosa. El mezcal, Mijail ha recibido muchos premios internacionales, entre ellos un premio Diamante en Madrid, España, por una de las mejores empresas del mundo. Y ese día le dije, Mijail, te traigo un regalo que está inspirado, me inspiraste a llegar aquí. Y que le llevé un café que acaba de recibir este año en Expo Café, recibimos un reconocimiento, una medalla de calidad por nuestro café natural en el Premio Sabor. Y le dejo un juego de nuestro café que se llama Mosaico, que son los cafés de nuestra finca, natural, honey y lavado con una fermentación carbónica o láctica, ¿no? Y pues obviamente se lo di con mucho entusiasmo, ya me llamó el otro día, oye, está buenísimo tu café, te quiero comprar, etcétera. Y también el show es un éxito porque tiene si los recomiendo que quieren ir, si van al Tule, Oaxaca, vayan a Casa Embajador, tiene un museo impresionante, tiene carruaje de Benito Juárez, la limusina donde se paseaba Pedro Infante Dolores del Río en Oaxaca, un carruaje de Benito Juárez, espada de Porfirio Díaz y la comida y el mezcal es impresionante. Es uno de los pioneros de la máxima calidad en México. Y la familia Jarquín también. Entonces pasamos 2 días con la chef, la vistieron de Tehuana, y yo me iba a regresar de Oaxaca para acá. Y me dice, no, quiero que vayas conmigo a Tulum. Y nos vamos a filmar a Tulum y fuimos a los mejores restaurantes y chefs de México. Y fue una buena oportunidad y pues ya les llevé mi café también a César Castañeda, a José Luis Nostroza, que llegó con el Noma de Copenhagen, o sea, del mejor del mundo, y ahí nos trataron a cuerpo de rey. Y pues esa fue mi participación espero que no sé si 10 o 4 o 5 episodios del show de Rosie. Pero Órale, es ahora que voy a participar interesante. en un rodaje de un cortometraje. La misma gente de Estados Unidos ya me volvieron a llamar. Ahora el director de Univision, bueno, que trabaja con Univision para el de Chef Latinos, y José Luis García, el productor ejecutivo, ayer me dieron la chamba, más chamba, pero voy a colaborar con mi trabajo para la producción de un corto sobre muertos y yo voy a servir todo el café, porque les ha fascinado el café que hacemos, y una cerveza artesanal que hacemos en base a nuestro café que se llama Mala Sangre, que lleva café de nosotros y cacao, por ejemplo, entre otras cosas. Órale, qué buena onda. Suena súper, súper interesante. Y por ejemplo, esos, ¿cómo los podemos buscar en YouTube? Los capítulos. Claro, ustedes busquen Chef Latino, salió el primero de Lady Grill de Monterrey, y ella habla de por qué viene a México, son cápsulas de 4 minutos. Y hasta la ahorita las 2 primeras cápsulas, como tengo que soy cantautor, cierran con mi música y me dan crédito como músico. Y en otras va a haber al menos, se va a analizar donde está mi café de Ignea, yo hablando con los chefs. Ahí Rosy también dice, pero lo que tú estás haciendo con el café, lo que nosotros hacemos con la comida y el vino, le metes mucha pasión, entonces a partir de ahí, pues ya empiezo a generar atención y ahora me están buscando de Estados Unidos acá. Michael Lozano es un director de cine, estoy cooperando con mi background de antropología, de trabajar con la gente, pero también del café. Entonces, ahora finalmente todo lo que me gusta en la vida se entrelaza en algunos proyectos, entre ellos Chef Latinos. Los pueden buscar, están en Instagram, Chef Latinos, en Tlaxcala, México, y van a ver a Lady Grill. Y el segundo episodio sale José Luis García, cómo él se va a Estados Unidos y por trabajo, por cambiar de vida, tiene mucho éxito, regresa a su pueblo y se da cuenta que aquí hay una riqueza. Y entonces ahora es que van a hacer un trabajo
fílmico. No puedo decir detalles, pero ahí está en la mesa y pues eso es de lo último que andamos entre muchos otros proyectos. Desde esa fecha no he parado, he estado constantemente viajando y constantemente trabajando con el café. Tenemos aquí un retiro de mi equipo de café, trabajando en verdes, tuestes, recetas. Está viniéndose fuerte y ahorita con la perspectiva de mandar nuestro primer lote de exportación a Estados Unidos. Tostado. Órale. Bueno, ya pronto nos veremos por allá. Claro, ya te estamos esperando cuando gustes. Y por ejemplo, no sé si nos quieres contar un poquito de la experiencia de Premio Sabor. Bueno, mira, Premio Sabor, a mí siempre se me olvidaba y nunca, siempre preguntaba, era hoy, y entonces nunca llevaba la muestra. Y digo, es algo importante, pero iba yo y veía que es una plataforma importante, claro que sí. Y este año decidimos participar, aunque no, por el tema de la pandemia todavía estábamos y no salíamos y salíamos, preparamos una muestra que pudo haber sido mejor o un lote mejor y creo que lo tosté con demasiada anticipación y cuando llego yo creo que ya tenía bastante tiempo ahí, pues ya no estaba en su pico, ¿no? Pero aún así pasamos a la ronda semifinal, mosaico natural de ígnea. Y a la verdad, antes de la pandemia y ahora con esto, estamos teniendo mucha aceptación, afortunadamente por mucho medio internacional. En México tenemos una base ya de gente que nos apoya, que les gusta, que ya cada vez va creciendo poco a poco, pero también en el extranjero. Desde hace años que conocían mis cafés y que vienen y se llevan una buena cantidad, nos estaban diciendo, oye, ¿cuándo tienes tu café? ¿Cuándo tienes? Y finalmente ya estamos en proceso, no hemos hecho que el primer lote llegue a Houston, pero ya está abierto todo, ya tenemos la ruta y todo, para nada más es cosa de unos detalles que nos faltan, con unos requisitos, para poder tener ese primer lote de café allá, y entrando allá pareciera que vamos a entrar a unas cafeterías en San Diego, y con esta gente, los chefs, me están recomendando, y bueno, entonces se ha dado una escalada de atención y de trabajo que pues no esperábamos con la pandemia. Entonces la pandemia nos dejó una pausa, no paramos nunca con el café, y ahora el café se está volviendo mi principal actividad económica. Órale, qué buena onda. Ya ya ese giro ¿cómo se llama? Por ejemplo, de lo que te dedicabas antes, ahora ya está como, tal vez cambiando también un Claro, poquito, ¿no? no, ha cambiado mucho, o sea, porque realmente no hay una fecha de normalización, ¿no? O sea, no hay una fecha donde, pues no, estamos, todos los días aprendemos algo nuevo, con esto, la pandemia y la economía, etcétera. Lo que notamos ya desde el mes de agosto, con esta pequeña reapertura, empezamos afortunadamente, a cada vez más a obtener más pedidos de café a nivel local, en Ciudad de México y Puebla. Ahorita ya acabamos de cerrar un trato vamos a lanzar una marca de aquí local con otro de nuestros socios, con su café, se lo vamos a diseñar, lo van a lanzar aquí en Cholula, Puebla. En México, ayer nos demandaron un poco más de café, entonces se está reactivando, pero para mí el tema del café, aunque ya no tengo estudiantes, el café para mí sigue representando la oportunidad de contar una historia del desarrollo sustentable, del cuidado, pero además de vivirlo, porque pues nuestro café es realmente sustentable, no nada más es porque yo lo digo de etiqueta. Te falta que vayas a la finca, Dani, que conozcas todo el proceso que tenemos. Ya se viene la cosecha, estás invitado a la cosecha, arranca en noviembre. Sí. Entonces vamos nuevamente ahí por cafés espectaculares, ¿no? Y bueno, queremos siempre dar lo mejor de nosotros, tratar de innovación artesanal, porque para no tenemos tanques de fermentación, los tuvimos que construir, como casi muchos de los productores de café artesanal de alta calidad, pero cada vez con mejores conocimientos y mejores herramientas para medir variables, capturar, etcétera, ¿no? Y tomar decisiones de cosecha. Y este año me vieron a buscar unos productores de Puebla que quieren que los asesoren en la cosecha, y pues con todo gusto. Mi trabajo educativo sigue porque me gusta hablar con el consumidor final, me gusta hablar con los baristas, me gusta hablar con los compradores y los vendedores de verde, informando de la calidad. Este año cambiamos nuestra línea de café a Oaxaca, a Veracruz, y yo soy el que va a inspeccionar el café, lo compro a pequeño productor con la promesa de ir mejorando y mejorando el precio a través de la calidad. Entonces ya trabajamos con cerca de 15 pequeños productores de la región de donde estoy, que es el Espinal, Vista Hermosa en Olinco, entonces ya estamos generando mejores precios, le estamos pagando puntual, entonces la verdad que hasta me estuvieron llame, no puedo vender café porque no estoy vendiendo mucho, solamente ciertos clientes. Nunca dejé una semana de tostar o vender café en toda la pandemia. Era poco, pero nunca dejé. Entonces eso me indicó que el café
Yo lo sabía, por eso, como era mi plan B en el futuro, dije, si hay una crisis no puedo traer gente, y ya se llegó, ya la viví, es el café, y sinceramente ahorita te puedo decir que estamos aquí invirtiendo los recursos que Perdón, los Ajá. nos quedan 10 segundos para que se corte. Si quieres, ahorita, bueno, lo guardo y ahorita seguimos Tú en me el dices, otro aquí para. estamos.